esos demócratas que quedan llamados a convocar y construir ciudadanías críticas, actuantes y comprometidas. Está a la cabeza de la formación política Somos México, que busca el registro como partido político. Lo tienen claro. Llegarán a contener la destrucción de la República, desterrar la autocracia y defender los derechos y las libertades. ¿Que usted es el que encabeza la nueva formación política? Somos un equipo que estamos en esa iniciativa, Fernando. El que estuvo en el INE como secretario ejecutivo. Sí, 14 años, 10 meses. El que desencadenó la ira de AMLO. Pues digamos que no era difícil, y sobre todo cuando se trataba de defender la autonomía y la independencia de una institución como el IFE, como el INE. El que inspiró el Plan B. Es que el plan B lo tenía y lo está ejecutando su sucesora en este momento. De Sonora, don Edmundo. De Sonora, de Hermosillo, Sonora, sí. Nacido un 10 de diciembre de próximos 70 cumpleaños. Exactamente, a unos días, y crecido en Mexicali, Baja California, estudiado en la Universidad de Guanajuato, y en fin, ya radicado en la Ciudad de México desde 1981. Contento, Muy contento, entusiasmado. sí, aunque preocupado por lo que pasa en el país. Ya se lograron las firmas. Estamos justo en ese momento, ya son 2 requisitos básicos: hacer asambleas, estamos en la 196 este 4 de diciembre, y estamos a la mitad de las firmas. Tenemos para eso hasta febrero, así que lo vamos a lograr. O sea, y ya las 200 reuniones de asambleas distritales. Tenemos 196 Mm. de las 200. ¿Limpios? Limpios. A propósito, ¿es fraude los falsos domicilios para el registro de adherentes o militantes? A mí me tocó como secretario ejecutivo justamente revisar todo eso y vi mucho fraude, mucha simulación. ¿Es fraude el financiamiento del crimen organizado en las formaciones de partidos? Es sin duda un fraude porque está prohibido por la ley, pero lo que pasa es que ha permeado tanto, Fernando, que es un cáncer hoy en día para todas las actividades sociales. ¿Eso lo saben en su formación? Lo sabemos, lo sentimos y ponemos un frente serio al respecto. Eso lo sabe usted. Así es. ¿Pasan todos los requisitos? Todos los requisitos los vamos a pasar. ¿Incluso los que les fabricarán o inventarán? Incluso esos, por eso vamos a pasar, no vamos por los mínimos, vamos por arriba de los mínimos para blindar la iniciativa ciudadana que estamos organizando. ¿Seguro pasan la revisión de Tadei? Seguramente porque lo aprueba el Consejo General del INE, la iniciativa para formar un nuevo partido político. ¿Que no están en la mira? Seguramente estamos en la mira, pero siempre lo hemos estado, Fernando. ¿Todavía confía en los arbitrajes del INE? Me preocupa mucho porque creo que se ha ido deteriorando la autonomía, la independencia del INE y de las autoridades electorales en general. Me preocupa mucho el tribunal. Ojalá y no se siga deteriorando aún más. ¿Se logrará el registro? Sin duda que lo vamos a lograr. ¿Se puede? Claro que se puede. Estamos ya muy cerca de ello. ¿Con la hegemonía reinante? A pesar de ella, ¿Con las elecciones de acordeón? con las elecciones de acordeón, fíjate nomás a dónde hemos llegado. ¿Con la persecución judicial de los exconsejeros del INE? Quieren con eso silenciar las voces autónomas independientes, pero no lo han logrado. ¿Logran registro con las fiscalías en sus manos? Sí, claro, ¿Con la llegada de Ernestina Godoy? con la llegada de Ernestina Godoy a la fiscalía, lamentablemente que está perdiendo su autonomía e independencia. En fin, que un partido de causas, ha dicho. Exactamente, de causas enfocadas a las necesidades de la gente. ¿Y eso qué es? Eso quiere decir que escuchamos la diversidad y la pluralidad en este país. No la inventamos como la 4T, la escuchamos. ¿Una causa es vivir del erario? No, esa no es una causa. El ser funcionario público implica un ejercicio profesional que requiere una remuneración suficiente. ¿Una causa es la simulación? Una causa, no, para nada. Eso no. Las causas tienen que ver con valores. Simular es un antivalor. ¿Se vuelven partido porque quieren gobernar o vivir como satélites? No, queremos ser voz de la gente. ¿No quieren gobernar? Claro, para eso hay que gobernar, pero con la gente, escuchando a la gente, entendiendo la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad. Gobernar tanto como Anaya se empeña en quererlo. Pues mira, cada quien con sus propósitos. Aquí lo que queremos es tener una plataforma para que la ciudadanía se exprese, vuelva a la política. Tanto como Alito quiere revivir al PRI. No, es una tragedia.
En todo caso, ¿para qué servirá un nuevo partido? Para fortalecer el sistema de partidos. Para eso, porque la sociedad mexicana es mucho más que la 4T y sus aliados. Es esa sociedad que se ha alejado de la política, desencantada de la política, a la que hay que rescatar. ¿Qué creen que puedan hacer? Claro, como partido, esto tiene etapas. En primer lugar, lograr el registro, que eso será a partir del 1 de julio del 2026. Vamos a las elecciones intermedias en el 27 para frenar el deterioro del país en manos de Morena y preparados para el 2030 competir en la presidencia de la República. ¿Y llegan para sumar o dividir? Llegamos para sumar. Esto va a requerir un amplio frente nacional para frenar este deterioro. Ya salió a ver qué confianza se les tiene a los partidos. Sí, incluso estamos levantando encuestas sistemáticamente. Hay mucho descrédito sobre los partidos y en ocasiones, lamentablemente, bien ganado por los malos gobiernos de esos partidos. Ya salió a ver el descrédito por las ideologías. Sí, hay un gran descrédito, pero fíjate que la ciudadanía está pasando de su preocupación a la acción. ¿Ustedes en qué ideología se abrigan? Fíjate que no queremos entrar a ese debate, por eso nos definimos como un partido de causas. En todo caso, queremos recuperar lo mejor del liberalismo, que es la lucha por la libertad, lo mejor de la socialdemocracia, que es la lucha por una sociedad de igualdad de oportunidades, para construir una sociedad democrática y con Estado de Derecho, que eso nos hace mucha falta. ¿Por qué hay que confiar en ustedes? ¿Por qué? Porque estamos sumando a la ciudadanía, porque venimos de muy diversas corrientes y posiciones. Hay quien tiene experiencia política, hay quien nunca ha estado en un partido político como yo. Un partido político de oposición. Eso es lo que hace falta. Cuando deja de haber de oposición, justamente se concentra el poder para mal. ¿Ustedes oposición? Yo soy oposición y no es la primera vez que juego de oposición. ¿A qué se opone? Me opongo al deterioro de este país, me opongo a la arbitrariedad, al autoritarismo, a la autocracia. Me opongo a que un gobierno piense por la sociedad y no le escuche. ¿Saben al menos contra quiénes se oponen? En este momento es muy claro. Nos oponemos al proyecto de Andrés Manuel López Obrador encarnado en la 4T, en este bloque de Morena, Verde y PT. Pero no queremos solamente ser oposición, queremos ser propuesta. La llamada Cuarta Transformación ha dicho que llegaron para quedarse. Es lo que quisieran. Es lo que quisieran y es lo que hay que evitar justamente. ¿Se les puede ser oposición? Claro que se les puede ser oposición. Ellos fueron oposición en su momento y lo que parecía infranqueable en aquellos años, que era el PRI, vino la transición democrática. Si sucedió entonces, puede suceder ahora, sin duda. Insisto, con la hegemonía de partido en el gobierno. E incluso con la hegemonía. ¿Qué más hegemonía que la que tenía el PRI en los años 60, 70, principios de los 80? Con las mayorías artificiosas. Con las mayorías artificiosas, pero con una sociedad que despierta, que no está conforme con lo que está sucediendo. Con el poder ejecutivo a sus órdenes. Con el poder ejecutivo que ha cooptado el Congreso, que ha cooptado al Poder Judicial, y por eso hay que frenar ese deterioro y revertirlo. Con el ejército en sus botas. Fíjate nomás qué paradójico. Andrés Manuel, que criticó la militarización, es el que ha profundizado la misma. ¿En serio piensa que se le puede ganar alguna batalla a la presidenta en este país? Claro que sí, absolutamente. En estos tiempos. En estos tiempos, Con el maximato a sus anchas. con el maximato corriendo, sí. Justamente por eso, ahí está su debilidad. Justo ahí está. Con el pavo real en su trópico. Con el pavo real, las gallinas y la huerta en su trópico. Por cierto, ustedes ya saben distinguir cuando Sheinbaum toma una decisión propia y cuál es la que le indica AMLO. Es muy difícil entrar en esos entretelones, pero lo que está claro es que ella está viviendo en un contexto de presión también internacional y tiene que dar también buenas cuentas porque el poder se les va en un mal habido contrato, convenio con el narcotráfico. ¿Se les va también el país de las manos? Se les puede ir el país de las manos. ¿Adán Augusto López es una impunidad impuesta o complicidad? Es cómplice. ¿Podrá Sheinbaum y Morena imponer su voluntad con quienes acordaron apoyos financieros? No les queda otra. O si no, el final de su posición, el final de su gobierno está a la vuelta de la esquina. ¿Podrá Sheinbaum traicionar a las impunidades con los capos del crimen? Esa es justamente su mayor debilidad. Llegaron al poder en buena medida por la complicidad o fueron permisivos, que para los efectos es lo mismo con el crimen organizado. ¿Eso lo sabían en el INE? No, empezamos a ver conductas irregulares
desde el 2021, en donde hubo resultados que no se explicaban simplemente por la lógica electoral. La vulnerabilidad de Sheinbaum frente a AMLO la hará más dependiente. Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es que es tan dura la crisis que a pesar de ella tuvo que volver a recurrir a la figura del líder detrás de ella para que se cerraran filas en torno de su gobierno. El mayor daño hecho por Sheinbaum a la democracia. Es justamente las reformas y la que viene, de la reforma electoral, la que está anunciada para el próximo año. La llamada cuarta transformación se está devorando a sí misma. ¿Sí? ¿Tiene remedio? No, no tiene remedio, ¿Y Sheinbaum tampoco. se está quedando sola? Se está quedando sola y está viendo debilitado, a pesar de la concentración del poder en el Ejecutivo en el diseño del Estado, empieza a ser una figura débil frente a la diversidad de opiniones y contradicciones en sus filas. Gobierna. Sí, pero no con la amplitud y la popularidad que las encuestas dicen que tiene. La presidenta nos trata como piensa que debe ser tratada ella misma. No. ¿Qué pueblo quiere? Es un pueblo silencioso y subordinado que le aplauda. ¿Qué pueblo somos? Fíjate que somos un pueblo, y a lo largo de la historia lo has demostrado, que nos hartamos. Aún ante las presiones y el miedo, actuamos. ¿En qué pueblo logrará Sheinbaum permanecer? En un pueblo silencioso, pero que creo que frente a a los problemas que no se resuelven, es un pueblo que empieza a hablar. ¿Nos creen idiotas? Nos creen fáciles de convencer con una narrativa. ¿De qué fuimos responsables de su llegada? Los malos gobiernos, en buena medida, los malos gobiernos de la transición democrática en buena medida son responsables de que llegaron. ¿De qué estaremos responsables de su permanencia? Si nos quedamos callados, si no pasamos de la queja a la acción, a organizarnos como sociedad. ¿Quién podrá gobernar con estas ruinas que vivimos? La sociedad organizada en un partido político nuevo, en una oposición responsable del presente y del futuro. ¿La causa es esperar el derrumbe de la economía? No, a ver, las causas son resolver el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud. Obviamente, en una economía que no crece como la que tenemos, eso es el límite de este gobierno, pero es la oportunidad de lo que viene. ¿Hay plan de gobierno? Claro que hay un plan de gobierno, ¿Hay plan de rescate? hay plan de rescate. ¿Entre sus causas está un gobierno de coalición? Claro que sí, eso es un principio fundamental. ¿Se puede? Claro que se puede, en un país hoy civilizado que cree en él mismo, que cree en la política. Es más, la coalición de los diversos es la solución. Con los políticos que tenemos, Con la nueva generación de políticos que está emergiendo. con estos partidos. Con estos y nuevas fuerzas como Somos México. Para un gobierno de coalición no se requieren políticos interesados en el bien común y demócratas. Se requieren demócratas, sin duda, e interesados en resolver el problema del país, porque en eso nos da también la vida a nosotros. ¿Los hay? ¿Sí? ¿Capaces de debatir y ceder por los otros? Capaces de debatir, levantar la voz, escuchando a la ciudadanía. Sí. ¿En un país de partidos clientelares? Sí, la transición democrática que vivimos es mejor ejemplo al respecto. ¿Con los fanatismos desplegados? Está creciendo un fanatismo y la polarización de la cual López Obrador es muy responsable. ¿Saben al menos cuál es el enemigo común? Sí, el enemigo común ahorita en este momento es la 4T. ¿Y están seguros que México somos? Estoy seguro de que México es una sociedad mucho más compleja y diversa de lo que nos quieren encasillar entre conservadores y liberales. Todos los días 70 asesinatos. Lamentablemente sí. Todos los días 11 mujeres acribilladas. Así es, 45 desapariciones diarias. así es. País de asesinos. País de impunidad. ¿No somos ese México? Esos datos reflejan la situación de ese México, pero no es el México que queremos. ¿Hay salida? Sí, claro que hay salida. Si hay salida, es cero impunidad, cero coalición entre los responsables de la seguridad y el crimen organizado. Eso es lo que nos tiene en esos números. A propósito, entre sus causas es revisar y denunciar al expresidente AMLO. A ver, dejemos de los caudillos. La historia lo va a juzgar como él mismo ha reconocido y también será juzgado por sus excesos. Y a sus hijos. También no por ser hijos de, sino por ser funcionarios y ciudadanos públicos. Y a su familia. Igual, el mismo tratamiento como ciudadanos. Aquí no hay revanchas entre familias, es responsabilidad social frente a la sociedad. ¿Qué tal los hermanos y primas de Obrador? Ahí está, un gobierno que prometió acabar con el nepotismo, en los hechos
es un gobierno de nepotismo. Corruptos. Sí, ¿Hasta dónde los quieren ver? los queremos ver en su lugar como parte de una sociedad y de un quehacer político que no compartimos. ¿En dónde deberían estar? Deberían estar en el rancho de Palenque. Para defender la democracia no es necesario contar con demócratas. Necesitamos demócratas. ¿Usted lo es? Yo me considero un demócrata. ¿Cuál es el llamado a los demócratas en este país? Defender la democracia en el ejercicio diario de la democracia. No se agota con ir a la urna. ¿Qué ciudadanos se han de construir desde la militancia? Ese ciudadano, primero, que se preocupa por lo que sucede, que se informa objetivamente de lo que está pasando y que está dispuesto a pasar de la queja a la acción organizada en un partido político nuevo, ¿Críticos? crítico. ¿Se fortalece o se desvanece una cultura ciudadana por la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es piedra fundamental de la democracia, porque es lo que reproduce la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Si no hay rendición de cuentas y hay desconfianza en el uso de los recursos públicos, se debilita una sociedad, se debilita la democracia. A propósito, ¿en qué le beneficia a este gobierno el haber maquillado las cifras de asesinatos y desaparecidos? Le beneficia en el muy corto plazo. En el siguiente momento va a ser su tumba, justamente. ¿Pensará este gobierno que la información todavía se puede esconder? Eso es lo que intentan, con una narrativa prácticamente de libro de texto de fantasía de kinder. ¿Qué moverá a la presidenta a engañarse? Buscar que la fórmula que le dio resultados a su antecesor de construir un cuento, le siga dando resultado a ellos. ¿Medirá la presidenta los efectos de su mentira? Yo creo que los está viendo. Una ciudadanía que cada vez cree menos en ese discurso. ¿Diría que es una presidenta política calculadora? No, ¿Inteligente? sí, ¿Es de inteligentes gobernar en la mentira? no. ¿Qué inteligencia es esta que prefiere imponerse y no convencer? Es una inteligencia del autócrata, pero de que la señora conoce datos y sabe lo que está haciendo, sí, Por cierto, ¿maquillar las cifras también ayuda al crimen? sí, sin duda. ¿Usted piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico desde AMLO? Es muy difícil pensar que se haya construido sin esa alianza o esa coalición, por lo menos. Ahora mismo el crimen organizado de los mayores empleadores de este país. Sí, El masivo reclutamiento de nuevas fuerzas de adolescentes como sicarios. así es. El reclutamiento de jóvenes desaparecidos en la explosión laboral de laboratorios clandestinos. Lamentablemente es así. Los criminales sin licitaciones públicas. Así es. Y en asignaciones directas, que es lo peor. ¿Hay poder que lo detenga? Claro que sí, porque en eso nos va la vida como sociedad, justamente. Además, las Fuerzas Armadas multiplican sus negocios en contratos con el gobierno. Esa es la principal tragedia. Tanto tiempo que llevó construir el prestigio de las Fuerzas Armadas y ahora en esto. Entre sus causas está la revisión del incremento de la corrupción de las Fuerzas Armadas. Claro que sí. Sheinbaum estará pasando de gobernar con el pueblo al gobierno de botas y bayonetas. Creo que no le va a quedar otra, lamentablemente, porque está perdiendo al pueblo. Ya revive en el servicio militar obligatorio, Así es. preparado para matar. Pues quieren prestigiar al servicio militar obligando a los jóvenes a marchar a todos. ¿No le parece que el verdadero maximato se dará en las Fuerzas Armadas? Justamente yo creo y confío en el profesionalismo y el nacionalismo de las Fuerzas Armadas. Sheinbaum ya les está garantizando mayor inversión e impunidad. Lamentablemente pasaron de los cuarteles, donde era su tarea, a cuestiones de seguridad y además a tener mayores responsabilidades económicas y sociales. Cuidado con eso. Ve al ejército a las órdenes de Omar García Harfuch. No lo veo todavía. ¿El ejército lo dejará operar? No he visto que esa coordinación se traduzca en resolver las cifras que tú mismo has mencionado hace un momento. ¿Sabrá el ejército la diferencia entre encubrir y tergiversar? Debes saberlo. Encubrir es corrupción. Claro que sí. Encubrir es criminal. Sí. Insisto, cada vez observa usted mayor ánimo de la presidenta para hacer uso de la fuerza e imponer el poder. Espero que no se desespere y llegue a ese límite. Y espero que si fuera el caso, las Fuerzas Armadas cumplirán con su obligación constitucional nacionalista. AMLO ha salido ya a decirnos que saldrá a la calle a defender su democracia. Sí. Y nosotros también vamos a salir a defender la democracia. Si cae Venezuela, cae la cuarta transformación. Por lo menos se le abre un boquete importante, sí. Si sale Maduro, ¿vienen por AMLO? No estoy seguro, pero sin duda
la caída de Maduro va a ser un ejemplo que va a cundir. ¿Eso espera la oposición para crecer? No, no deberíamos estar esperando eso. Los problemas nacionales se resuelven entre nosotros. En fin, este 2027 ganará quien coopte a más o quien logre más movilización. Quien logre convencer del deterioro que vivimos y la necesidad de reconducir el rumbo. Somos México. Somos México, la fuerza que nos une. Gana quien convoque más a la justicia o a la venganza. A la justicia. Quien controla el crimen controlará el país. Quien detenga el crimen, elimine el crimen y la impunidad, tendrá la confianza ciudadana. Y Somos México le quitará al crimen organizado los intermediarios sociales. Absolutamente. Sin eso no hay remedio como sociedad. Solo les quedan las figuras disruptivas, Las figuras disruptivas, propositivas, críticas, mediáticas. mediáticas sí, pero sobre todo que conecten con la gente y que representen y escuchen a la gente, sean voceros de. Que lo escuche Salinas Pliego. No, no necesariamente. Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba es un gran amigo, muy querido, por cierto. Grecia Quirós. Grecia Quiroz, una mujer valiente, emergente. No, no estaba en su futuro eso, pero ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Para Somos México. Para Somos México, si ella acepta que esta plataforma le sirve. ¿Hay confianza en la revuelta ciudadana? Hay confianza en la sensibilidad ciudadana y que podamos de la revuelta pasar a la institucionalización que necesitamos. Insisto, ¿cómo se le vence a Morena en 2027? Con votos en las urnas, convenciendo, caminando este territorio, hablando con la gente, haciendo eco de sus preocupaciones, ¿Y el 2030? en un gran frente amplio nacional. ¿En verdad vencerán a la imposición de AMLO en su Andi para el 2030? Claro que sí. Me la pones muy fácil. Ya sabe que AMLO suele redoblar la apuesta antes que darse por vencido. Así es. Lo ha hecho toda su vida. ¿Le ganan? Le ganamos. ¿Y si no? Y si no, no, primero no es opción, le vamos a ganar. ¿Cuándo va a denunciar la cúpula empresarial la destrucción y el autoritarismo de Morena? A ver, el problema es a veces esa complicidad de algunos sectores empresariales que han vivido al amparo de las asignaciones directas y la opacidad del ejercicio de los recursos públicos. ¿Qué ganarían con Somos México? Ganarían que el deterioro social, que también es base fundamental de sus propias empresas, no siga avanzando. Ustedes han hecho un llamado a los empresarios a que despierten ante la violencia generalizada. Así es. Y hemos visto, ellos están sufriendo también en sus costos de operación, pago de derecho de pisos, pago de transporte. Ese es un impuesto adicional extralegal que está siendo más grande que el otro. ¿Cuándo los empresarios irán contra el crimen organizado? Cuando no puedan seguir operando y sus empresas pasen a manos del crimen organizado, lamentablemente algunas de ellas ya han pasado ahí. ¿Ellos le temen o están intimidados? Las dos cosas. ¿Usted confía que el poder público que tenemos pueda con el poder económico del crimen organizado? El actual no, porque está coludido. Por eso hay que cambiarlo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos llegado muy bajo y espero que no sigamos bajando más, porque es el otro escalón, es justamente dejar en manos del crimen organizado la organización de esta sociedad o la organización a través de la intimidación de la sociedad. ¿Hay ciudadanía para enfrentarlo? Hay ciudadanía. Ahora que recorro otra vez este país, encuentro que hay una ciudadanía que está harta de eso que está pasando. ¿Usted para el 2030? No, no, no. ¿El sumiso podrá detener la violencia? No, nunca la sumisión y el silencio detiene la violencia. ¿El miedo debería detenernos o movilizarnos? Justamente quieren usar el miedo para intimidarnos e impedirnos salir a la calle y protestar. ¿Hay tiempo? Hay tiempo, siempre hay tiempo, ¿Hay salida? siempre hay salidas. ¿Con Somos México? Con Somos México en una gran alianza y recuperando la política.